buenos días, un feliz sábado. En esta mañana vamos a comenzar nuestro estudio en el libro de Josué. Y a este tema le he puesto el título Limpiad el campamento. Y vamos a ver la razón de este estudio en esta mañana. Josué, capítulo 6, vamos a ir al versículo 17. Josué, capítulo 6, versículo 17, dice lo siguiente. Vamos a leer, dice, mas la ciudad será anatema a Jehová. Vamos a detenernos ahí un momento. Vamos a ver la historia, el trasfondo histórico de lo que estamos leyendo en esta mañana. Vemos que Dios de forma maravillosa había sacado a su pueblo de Egipto. 40 años estuvieron en el desierto. Moisés ahora pasa al descanso y Josué toma el liderazgo de la nación. Y a través de Josué, el Señor hace otra obra maravillosa. Y esa obra es que ahora abre el río Jordán y el pueblo en seco, como lo había hecho anteriormente en el Mar Rojo, ahora pasa a la tierra prometida. La tierra que fluía leche y miel. Vivían 7 naciones más poderosas, mejor armadas, mejor capacitadas para el combate y la guerra que la nación de Israel, que simplemente eran esclavos liberados. No tenían entrenamiento militar, quizás tenían algunas armas, más bien para la defensa personal, y por seguro no tenían ellos tampoco líderes militares que pudieran dirigirle. La conquista parecía imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y ahora el Señor hace el milagro de introducirlos en la tierra prometida. Y ahora se encuentran ellos ahora 7 naciones que poblaban y por siglos habían vivido allí. Y una de las ciudades más principales, más pobladas, más fortalecidas, que estaba allí donde habían ellos entrado, era la ciudad de Jericó. Muros altísimos, anchos, donde un caballo y su carruaje podían correr sobre él sin ningún problema. Parecía imposible la conquista de aquella ciudad, pero otra vez Dios había dado órdenes. Su palabra se había oído. Él había dicho, voy a entregar esa ciudad en sus manos. Y ustedes van a hacer lo que yo les digo. Y cuando ustedes hagan lo que yo les digo, ahora yo voy a traer bendición sobre ustedes. Y lo que parece imposible para ustedes, es más, lo que es imposible para ustedes, lo voy a hacer realidad en mi poder. Pero Dios había dado una orden de la ciudad de Jericó. No tomen absolutamente nada de esa ciudad. Todas las pertenencias, incluyendo aún el ganado, el oro, la plata, todas las cosas que ellos tenían. Dice, esas cosas van a ser destruidas. No toquen nada, ni tampoco tomen nada de lo que se encuentra en esa ciudad. Es anatema, es maldición lo que está allí. Quizás nos preguntamos, bueno, ¿por qué? Bueno, Dios había mantenido y sostenido a este pueblo por 40 años en el desierto. Su ropa, su calzado lo había protegido y cuidado por 40 años. Tenía la misma calidad que como salieron de Egipto. Les había dado agua en el desierto. Les había dado maná, alimentos todas las mañanas, menos el sábado. Había sombra durante el día. Había luz y calor para la noche. Dios había hecho toda la provisión a favor de ese pueblo. Y ahora cuando ellos entraban a la tierra prometida, Dios quería demostrarles 2 cosas. Número 1, yo voy a continuar proveyendo para ustedes. No tienen que tomar lo que pertenece a los habitantes de Jericó. Y número 2, lo que hay allí, que yo voy a pedir, dice el Señor, son las primicias. El pueblo sabía este concepto, las primicias. Lo primero de las bendiciones se le regresa al Señor, se les entrega al Señor. Era la costumbre de Israel. La nuestra también deberá hacerlo. Las primicias de nuestras bendiciones tan solo pertenecen a Dios, no son nuestras. Vamos a continuar nuestra lectura. Ahora vemos por qué Dios dijo es anatema, es maldición, las pertenencias de los habitantes de Jericó. Dice ella, con todas las cosas que están en ella, anatema, maldición. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estuviesen en casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos.
Pero guardaos vosotros del anatema, que ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Vemos que habían consecuencias a la desobediencia. Si ustedes no obedecen, todo el campamento será turbado. Habrán consecuencias serias. Verso 19. Mas toda la plata y el oro y los vasos de bronce y de hierro son consagrados a Jehová. Entrarán en el tesoro de Jehová las primicias. Nada para ustedes, tan solo algo de las bendiciones iniciales pertenecerán al Señor. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y aconteció que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó con gran vocerío y el muro cayó a plomo. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno en derecho de sí, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, ovejas y asnos. Ahora vemos que Dios hizo lo imposible. Se nos dice la inspiración que Dios envió ángeles. Y los ángeles simplemente tocaron los muros de Jericó. Y con ese toque divino del poder omnipotente de Dios, colapsaron esos muros como si fueran de arena. Y ahora cada uno pudo derecho entrar a la ciudad y cumplir con la misión de destruir todo lo que había en esa ciudad. Nos damos cuenta de la importancia de colaborar con Dios. ¿Sí? Dios nos pide que hagamos nuestra parte. ¿Qué Dios le pidió al pueblo? Cada día denle una vuelta a la ciudad. El séptimo día, 7 vueltas. Se tocarán las trompetas. ¿Gritarán ustedes? Porque el pueblo podía caminar. El pueblo podía sonar las trompetas o los sacerdotes. Y el pueblo podía gritar. Lo que el pueblo no podía hacer era destruir las murallas de Jericó, ni tampoco tener la garantía de la victoria, pero Dios les había dado la garantía. Queridos, tenemos que entender en este nuevo año que es año de una mayor colaboración y cooperación con el Señor. Seguir al pie de la letra la palabra de Dios tal y como la encontramos escrita en su palabra, sin variar a la derecha ni variar a la izquierda, sin ignorarla o tal vez pasarla por alto y desobedecerla. Ha llegado el momento de la historia donde tenemos nosotros que seguir al pie de la letra toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús resucitó a Lázaro? Jesús le dijo a ellos, quiten la piedra. Ellos podían quitar la piedra. Los seres humanos podían rodar la piedra, pero ninguno podría resucitar a Lázaro. Así que Dios hace lo imposible para el ser humano y aún le pide al ser humano una pequeña colaboración, y el poder lo da Él, y el deseo de hacerlo también lo da Él, para que ahora aprendamos a colaborar, a unirnos y a mantenernos unidos con Él. ¿Recuerdan ustedes cómo pasó el Mar Rojo? Egipcios atrás, un ejército, el más poderoso de sus días, montañas altas a los lados. Y todo lo que le dijo Dios a Moisés es, extiende tu vara. Y el mar se abrió y el pueblo pudo pasar. Lo mismo hizo en Egipto. ¿Cómo fue que Israel conquistó Egipto? Fue el poder de Dios. Era imposible para ellos. Cuando Dios decía, usa tu vara, o haz esto que yo te pido, o ve a tal lugar, y Moisés y Aarón lo hacían. Vinieron las plagas. Se colapsó la economía egipcia. Cayó la nación de Egipto. Y ahora podemos darnos cuenta la importancia de que nosotros podamos ahora aprender a colaborar con el Señor. Es más, quiero leerles un pasaje. Vamos a regresar a Josué. Pero primero vamos a ir al libro de Éxodo. Vamos al capítulo 23. Hay una frase
a una cita inspirada que en esta mañana comparto con ustedes. Escuchen, capítulo 23 de Éxodo, versículos del 21 al 23, dice: guárdate delante de él. Aquí Dios está hablando con Moisés. Dice lo siguiente: guárdate delante de él. Se refiere al ángel de Jehová que iría delante de ellos. Oye su voz, no le seáis rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te introducirá al amorreo y al eteo y al fereceo y al cananeo y al heveo y al jebuseo, y a los cuales yo destruiré. Vemos que aquí ya Dios le estaba dando la promesa de la conquista completa sobre estas 7 naciones. Pero hay una condición, ¿y cuál era? Obediencia a todo lo que el Señor había dicho. Y lo vemos que este pueblo ahora allí, cuando obedece, ahora toma el lugar y las murallas colapsan, conquistan la ciudad completa y totalmente. Y ahora eso trae que el temor venga a las demás naciones y vean la mano de Dios haciendo lo imposible para el ser humano, como lo fue abrir el Mar Rojo y el río Jordán. Después otras naciones escucharon esa historia y ahora el temor de Dios cayó sobre ellos a favor de su pueblo. Tenemos que entender que el Señor nos ha dado instrucciones. Queridos, ¿qué vemos? ¿Qué permitimos que entren por nuestros ojos? ¿Está en armonía con lo que el Señor nos ha pedido que deben entrar por nuestros ojos? ¿A dónde vamos? ¿Qué oímos? ¿Qué vestimos? ¿Con qué nos alimentamos? ¿Qué lenguajes usamos? ¿Cómo hacemos tratos con otros? ¿Qué de la música? Y de muchas otras áreas de nuestra vida donde el Señor claramente ha dado luz. Y espera que su pueblo hoy día, en los momentos finales, cuando estamos por entrar a la tierra prometida y hay grandes enemigos que parecen imposibles para el ser humano conquistar, pero el Señor desea obrar otra vez. Y otra vez la condición es la obediencia a su palabra. Es tiempo de hacer un inventario en nuestras vidas. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó conmigo en el año 2021? ¿Qué pasará conmigo en el año 2022? ¿Estoy creciendo? ¿Me estoy fortaleciendo en el Señor? ¿Lo conozco más? ¿Lo amo más? ¿Le sirvo mejor? ¿Reconozco más su voz cuando habla mi corazón a través de la voz del Espíritu en la conciencia? Queridos, es momento de ir a la palabra y ahí escuchar la voz de Dios y por su gracia nosotros seguirla. Pero vamos a seguir nuestra historia en esta mañana. Vamos al capítulo 7 de Josué. Vamos a comenzar a leer allá en el verso 2 hasta el verso 5. Dice lo siguiente: y Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betavén, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo: subid, reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, mas suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatiguéis a todo el pueblo allí, porque ellos son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai hirieron de ellos como 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín. Y los rompieron en la bajada, por lo cual se disolvió el corazón del pueblo. Y vino a ser como agua. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que una ciudad inmensa en comparación con Ai haya sido conquistada en forma tan fácil? Pero ahora van a Ai, un pueblo prácticamente pequeño, semipoblado, sin protección, sin ejércitos. Es más, los espías dijeron: con 3,000 hombres es suficiente.
Poquitos hay. Fácilmente vamos a conquistar esa ciudad. Pero cuando van a la batalla, ahora regresan derrotados. Y hay 36 personas que pierden su vida. 36 bajas en el ejército de Israel. Dice el relato bíblico, lo acabamos de leer, que ahora cuando regresaron ellos, dice que el corazón del pueblo se disolvió, se hizo nada. Y vino a ser como agua. ¿Qué había pasado? Vamos a continuar la lectura. Capítulo 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel, note el pueblo entero, cometieron prevaricación en el anatema. Así que ahora el pueblo es culpable de violar la palabra de Dios en relación a lo que Dios había dicho que Jericó era anatema. Porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Vamos a detenernos aquí un momento y un elemento muy interesante e importante. Vemos que ahora Dios dice que el pueblo entero cometió prevaricación en relación con el anatema, aunque el relato nos dice que era un hombre quien había tomado el anatema. Pero a la vista de Dios, ahora el pueblo había recibido la maldición que él había prometido si tomaban del anatema. Y un solo hombre trajo la derrota de la nación de Israel. Trajo la muerte de 36 hombres inocentes. Trajo que el corazón del pueblo ahora se hiciese como agua cuando veían 7 naciones y una pequeña población los había derrotado sin ningún problema. Vemos ahora lo que tomaba lugar. Para Dios, el pueblo era culpable, aunque una persona era la que había cometido el pecado. ¿Qué hace Josué y los líderes y los ancianos de la nación? Vamos a continuar nuestra lectura al capítulo 7, el verso 6. Dice, entonces Josué rompió sus vestiduras y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta la tarde. Y continúa diciendo, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. ¿Qué hizo Josué y los líderes? Ahora tomaron la actitud de luto. Cuando alguien muere, antiguamente se hacía luto. Era momento de tristeza, de sollozo. Era momento de ahora abatir el corazón. Y vemos que postrados en tierra, con polvo sobre su cabeza, señal de humillación y de que no son nada ni tenían nada y que no merecen nada. Ahora van delante de la presencia del Señor. Ahora vemos que están allí clamando y están orando. Señor, ¿qué ha pasado? Vamos a leer el versículo 10 del mismo capítulo. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? En otras palabras dice, no es tiempo de seguir orando, es tiempo de obrar. Hay un pecado vivo. Hay una persona en el campamento que ha traído oprobio a la nación y ha retirado ahora la bendición de Dios sobre la nación. Queridos, entendamos, hay tiempo para orar. Y muchas veces cuando vemos a la apostasía y vemos la condición del pueblo de Dios hoy día, sí, vamos a orar para que Dios obre. Es cierto, tenemos que orar y Dios obra, pero llega un momento donde la actitud correcta ya no es la oración. Ahora es tiempo de acción. Es tiempo de hacer algo para corregir el mal que está vivo dentro del pueblo de Dios. Y ahora Dios le dice a este hombre, deja ya de orar, levántate Josué, levántate, porque algo grave hay dentro del pueblo. Escuchemos, Israel ha pecado, es decir, toda la nación era culpable del pecado de un hombre. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les había dado, pues aún han tomado del anatema. Y hasta han hurtado y también han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres.
Notemos, Dios conocía toda la historia. Sabía quién era el culpable. Sabía lo que él había tomado y aún sabía dónde lo había escondido. Y ahora Dios le revela a Josué que hay robo. Alguien tomó, no olvide, este hombre Acán que tomó un lingote de oro y unas monedas de plata. ¿A quién pertenecían las primicias? Al Señor. Le había robado a Dios. Pero también había mentido. ¿Cómo mintió? Guardando silencio en medio de la crisis. Es decir, Acán había dicho un momento, cuando vio que 36 de sus compañeros regresaban en ataúdes para ser enterrados. Y sus familias ahora quebrantadas, llorando, esposas sin esposos, hijos sin hijos, o hijos que ahora habían descansado y sus madres quedaban sin ellos, o sus esposas sin ellos. Eso no movió su corazón. Vio a Josué y a los ancianos afligidos, humillados, delante del Señor, clamando al Señor. Eso no lo tocó tampoco. Continuó con su robo escondido y pretendiendo que no pasaba nada y que él no sabía nada de lo que había pasado. Pero dice, hay robo. Han tomado algo que me pertenece a mí. Y número 2, han mentido. Vamos a ver más adelante por qué pasó esto. Continúo mi lectura. Por eso los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ya no seré más con vosotros, al menos que destruyáis el anatema de en medio de vosotros. Ahora Dios les dice, si ustedes no corrigen este mal, van a ser derrotados por las demás naciones y yo no voy a intervenir. Mi mano poderosa, mi brazo fuerte, no vendrá más en su socorro. Lo que le espera es huir delante de sus enemigos y ser consumidos por la espada. Porque yo no estaré más en medio de vosotros. Póngase a pensar cómo se habrá quebrantado el corazón de Josué y de aquellos líderes que fervorosamente buscaban al Señor en ese momento de crisis. Pero Dios no tan solo señala el pecado. Dios no tan solo conocía cuál era el problema y dónde se encontraba lo que se había robado y quién era el culpable. Dios trae la solución. Escuchemos, verso 13. Levántate, otra vez, levántate. Pasó el tiempo de orar, ya eso lo hicieron. Ahora es tiempo de obrar. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás estar delante de tus enemigos hasta tanto que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Levántate y corrige el mal. Y también dice, no habrá más bendición hasta que el mal sea quitado de en medio. No tan solo debe corregirse el mal, debe quitarse el mal completa y totalmente para que mi presencia pueda regresar y otra vez yo pueda obrar a favor de ustedes. ¿Entendemos esto en esta mañana? Quiero compartir algo en esta mañana inspirado. Esto es tomado de Señales de los Tiempos, abril 21 del año 1881, dice lo siguiente. La historia de Acán enseña una solemne lección de que por el pecado de un hombre, el desagrado de Dios descansará sobre un pueblo o una nación. Así que por el pecado a propósito, adrede, sabían ellos, sí, y Acán por supuesto también, pero decidió Acán ahora hacer el mal y poner al pueblo de Dios en oprobio delante de las naciones. Dice que el desagrado de Dios descansa sobre el pueblo o aún sobre las naciones. Hasta que la transgresión se descubra y se castigue, se corrija. ¿Por qué hoy día las naciones están en quiebra?
¿Por qué hoy día vemos el colapso moral, social, económico, espiritual de las naciones? Sus líderes, aquellos que el pueblo ha puesto. ¿Qué sucede? Han introducido leyes, proyectos de leyes que van en oposición a principios cristianos. Y estas transgresiones hoy día están trayendo el desagrado de Dios sobre las naciones, sobre los pueblos, y en vez de la prosperidad, de la tranquilidad, del bienestar social, de la unidad, lo que vemos es que se están desmoronando, colapsando las naciones una tras otras. Porque el desagrado de Dios descansa sobre ellos debido a lo que sus líderes, que ellos mismos han puesto y que ellos mismos apoyan y continúan apoyando, han traído delante de la presencia del Señor. ¿Qué más dice la cita inspirada? Los que ocupan puesto de responsabilidad como guardianes del pueblo serán desleales a su cometido si fielmente no descubren y reprueban el pecado. Ahora le habla a los líderes espirituales, aquellos que somos llamados hoy día a representar al Señor delante de su pueblo. Dice que estos guardianes del pueblo, si son desleales a su cometido, a su misión, a su llamado, y no descubren el pecado, ni corrigen el pecado, ahora también el desagrado de Dios es sobre ellos y sobre el pueblo. Muchos, noten, la mayoría de los líderes hoy día, muchos, significa no unos pocos, significa la mayoría, muchos no se atreven a condenar la iniquidad para no sacrificar su puesto. No quieren perder su empleo, su sueldo, sus beneficios, sus planes de jubilación, sus vacaciones pagadas, sus seguros médicos, sus ayudas para el estudio de sus hijos. Muchos. Hoy día, para no sacrificar su puesto o la popularidad. Son populares. Quieren que los inviten a los campamentos, a las reuniones importantes. Quieren ser delegados a tal reunión y delegados a tal reunión con todos sus gastos pagados. No, yo no puedo perder esto. Y algunos consideran que es falta de amor reprochar el pecado. Así que algunos por su trabajo, su puesto, como administradores, o como líderes, o como ministros, o como pastores, o como profesores, o como en una clínica, como doctores, o quizás como enfermeros, o la área que sea, ven el mal, ven el pecado, guardan silencio para no perder su puesto o su popularidad. Pero algunos piensan que es una señal de amor, congeniar, convivir con el pecado. Continúa diciendo, el siervo de Dios. No habla de cualquiera, habla del siervo de Dios. Nunca debe permitir que su propio espíritu se mezcle con el reproche que se le exige que dé. Pero está bajo la más solemne obligación de presentar la palabra de Dios sin temor ni favoritismo. Así que el siervo de Dios no va a considerar las consecuencias negativas que puedan traer su ministerio o su obra o su predicación o sus artículos escritos o lo que sea. Presentará la palabra de Dios sin temor ni tampoco no va a tener favoritismo. Debe llamar al pecado por su verdadero nombre. Los que por su descuido o indiferencia permiten que sea deshonrado el nombre de Dios por su pueblo profeso, son contados con los transgresores, registrados en el libro del cielo como participantes de los malos actos que ellos han permitido. El amor de Dios nunca inducirá a alguien a dar poca importancia al pecado. Nunca cubrirá o excusará un error inconfeso. Así que vemos que hay una misión especial que Dios ha puesto sobre sus siervos fieles en diferentes áreas de su obra. Es dar la palabra, presentar la palabra, corregir el mal, no importa las consecuencias ni aún las supuestas pérdidas temporales que podamos tener. El Señor se encargará de nosotros, como lo hizo con Josué y los ancianos del pueblo. Ahora el pueblo tenía que ser santificado.
Ahora vemos que Dios da el método. Dice, les voy a dar 24 horas más de misericordia. Note, esa misericordia realmente era para Acán. No tan solo vio las tropas regresar derrotadas, con bajas. No tan solo vio los líderes angustiados, sino que ahora Dios en su misericordia le da 24 horas más. Dice, mañana va a dar tiempo para que se santifiquen, para que se aparten del pecado, que es lo que es la santificación, es apartarse del pecado, para que puedan ellos buscar al Señor. Señor, algo habré hecho yo, sobre todo Acán, que sabía lo que había tomado lugar en su vida, y su familia también lo sabía, pero guardaron silencio. Llegó el siguiente día, amaneció, silencio de parte de Acán y su familia. El pueblo se reúne, echan suerte, sacan la tribu de Judá. Como Dios había dicho, vas a ir por tribu, por familia, por casa y por varón. Sale la familia de Judá. ¿Piensan ustedes que quizás Acán comenzaba a ponerse nervioso? Silencio. Después sigue la familia. Realmente era el bisabuelo. Piensen ustedes que Acán dice, un momento, esto se va acercando más y más a mí. Después llega ahora la casa, su abuelo, y todavía el hombre guardaba silencio. Y después echan suerte y ahora cae el varón, Acán. Y cuando el nombre de Acán sale, ahora Josué va y habla con este hombre. Vamos a leerlo. Verso 19, capítulo 7 de Josué. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, te ruego, da gloria a Jehová, Dios de Israel, y confiesa ante él, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. ¿Confesó Acán su pecado o fue descubierto en su pecado? Obviamente fue descubierto en su pecado. No confesó su pecado. Tuvo tiempo, oportunidad, sí, muchas, varias. Las pasó por alto, pensando que podía quizás salirse con la suya. Pero Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7 dice que todo lo que el hombre sembrase, eso también segará. Escuchen las palabras de Acán. Y Acán respondió a Josué, diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y he hecho así y así. Cuando el hombre se vio descubierto, ahora el hombre no le queda otra opción que decir, yo lo he hecho. Note, este arrepentimiento realmente no fue acompañado de arrepentimiento. Hubo confesión, pero no arrepentimiento. No sé si me explico. Parece arrepentimiento, pero no lo es. Confesó su pecado, lo cual ya Josué sabía lo que era. Es más, Josué ya sabía dónde estaba su problema, dónde estaba escondido su pecado. Confiesa su pecado, pero no se arrepiente de su pecado. Queridos, esta historia se ha repetido en otras ocasiones. ¿Recuerdan Esaú? Llegó el momento que con lágrimas y sollozos y gritos aún buscaba la bendición de Dios y la salvación, y ya no la había. ¿Recuerdan Saúl, el rey? Pasó lo mismo. Llegó el momento que con vida, pero ya estaba perdido, y quería comunicarse con Dios, y no había ni profeta, ni había ni Urim, ni Tumim, ni nadie. Ya el hombre había tomado su decisión. ¿Recuerdan el caso de Judas? Que regresa al templo y allá tira en el piso las monedas diciendo, yo no quiero este dinero sucio. Este dinero es de hombre inocente. Quédense con su dinero, suelten a Jesús. Pero ese arrepentimiento no era genuino tampoco. Es más, se nos dice de Satanás, ya siendo Satanás, expulsado del cielo y sus demonios.
Jesús habla con él. No se arrepiente. Es más, pasa un ángel y dice, mira, dile a Jesús que yo quiero hablar con él. Y Jesús viene y habla con él. Y lo que quería era su puesto, su posición importante. La más importante que había en el universo después de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La más importante, número 4 del universo, era él. La criatura más sabia, más hermosa y más completa que había. Pero no se arrepintió. Quería su puesto, quería su posición, tenía temor a las consecuencias. Se veía que las consecuencias ya estaban llegando y no eran buenas. Le pasó a Acán lo mismo. Le pasó a Esaú lo mismo. Le pasó a Saúl lo mismo. Le pasó también a Judas lo mismo. Déjenme decirles, millones de seres humanos tendrán esa misma experiencia en un futuro cercano. Buscarán al Señor cuando es demasiado tarde. Querrán entrar al arca como los antediluvianos cuando comenzó a llover. Ya no era tiempo de entrar en el arca, la puerta estaba cerrada. Llegará el momento que la misericordia de Dios llegará a su fin. Y aunque millones ahora le busquen, no es arrepentimiento genuino, es remordimiento de sus conciencias en temor de las consecuencias que vienen sobre ellos. Entendamos lo que está tomando lugar. Ahora, ¿cómo es posible que este hombre tuviese esta actitud? Vamos a leerles algo en esta mañana. Dice lo siguiente, esta cita inspirada, manuscritos 67, página 1800 o año 1894, dice lo siguiente. ¿Habéis considerado por qué todos los que estuvieron unidos con Acán también fueron objetos del castigo de Dios? ¿Su esposa? ¿Sus hijos? ¿Quizás tenían nietos? No sabemos. Fue porque no habían sido preparados y educados de acuerdo con las instrucciones dadas a ellos en la gran norma de la ley de Dios. Es decir, que Acán no tan solo fracasó como cristiano, fracasó como líder espiritual en su hogar, como esposo y como padre. No supo dirigir a su familia en los caminos del Señor. No supo instruirlos, educarlos, darles el ejemplo de un hombre cristiano con sus luchas, como todos las tenemos. A veces caemos, pero nos levantamos y seguimos adelante. Ese hombre no había hecho su trabajo en casa. Su familia había visto cómo este hombre había negociado anteriormente los principios en otras áreas de su vida. Quizás en su negocio, en su empleo, quizás en su trato con otras personas. No había visto un cristianismo genuino, no había visto un padre que enseñase con sus palabras y con su ejemplo que la ley de Dios, que es un trasunto de su carácter, es santa y es perfecta y que por la gracia de Dios debemos vivir en armonía y en obediencia a ella. Le había enseñado a sus hijos a desobedecer esos principios como él lo hacía en su vida, pero ahí no termina, escuchen. Los padres de Acán habían educado a su hijo de tal manera que se sentía libre de desobedecer la palabra de Dios. Los padres de Acán ya habían muerto. No olvide, a la tierra prometida entraron aquellos de 20 años o menos cuando salieron de Egipto. Posiblemente sus padres se unieron a la apostasía de Baal Peor, o peor dicho, del becerro de oro, allá en el desierto. Y quizás a las muchas murmuraciones contra Moisés y contra Aarón, cuando faltaba un poco de agua o cuando algo no les iba muy bien, ahora se quejaban. Y posiblemente ahora este hijo había aprendido del ejemplo negativo de sus padres. Dice que los padres ya muertos, pero ahora el legado que le dejaron a sus hijos o a su hijo, en este caso a Acán, que tampoco fue preparado como él no lo hizo con sus hijos, a ser fiel y leal al Señor. Los principios inculcados en su vida lo llevaron a tratar a sus hijos de tal manera que también se corrompieron. La mente actúa y a su vez influye sobre otras mentes. Y el castigo que influyó a los que estaban relacionados con Acán revelan que todos estaban implicados en la transgresión. ¿Quién sabe si uno tomó algo y el otro algo? O entre 2 o 3 tomaron las 200 monedas de plata o el lingote de oro que era pesado o el manto babilónico.
Pero Acán era el responsable como padre y esposo, como líder de ese hogar. Sus hijos sabían lo que había tomado lugar, su esposo sabía lo que había tomado lugar, y todos aquellos que formaban parte de su familia, que estaban en su carpa y estaban durmiendo sobre el pecado que ellos habían cometido, fueron también quienes recibieron las mismas consecuencias que Acán. Queridos, ¿qué estamos haciendo en nuestros hogares? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Hombres, ¿cómo estamos dirigiendo nuestros hogares? ¿Cómo estamos ayudando a nuestras esposas a ser fieles y leales al Señor? Acán no lo supo hacer porque sus padres no se lo enseñaron. Sus padres fallecieron allá en el desierto, nunca entraron a la tierra prometida. Posiblemente quizás aún murieron perdidos. Por seguro, Acán y su familia no entrarán en la tierra prometida futura. No habrá lugar para ellos en ese lugar. Ahora, Dios también había dado la sentencia. La sentencia era: destruyan todo el anatema. Así que tomaron a Acán, tomaron a su familia, tomaron a su ganado, lo llevaron al valle. Este valle se conoce con el nombre de Valle de Acor, que significa turbación. Es más, en Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 7, cuando la historia narra las genealogías y habla de Acán, habla que él que fue el que perturbó a Israel. El legado que dejó, la historia que dejó, el recuerdo que dejó en la historia, como fue conocido en la historia, fue el hombre que perturbó, que dañó y trajo fracaso y caída al pueblo de Dios. ¿Usted quiere ese legado en su vida? Yo no lo quiero en mi vida. No seamos conocidos como aquellos que fueron elementos en las manos de Satanás para perturbar el pueblo de Dios. Que el Señor nos use poderosamente para preservar al pueblo de Dios y purificar al pueblo de Dios, no para perturbar al pueblo de Dios. Y allí en el valle de Acor, este hombre y toda su familia y sus pertenencias murieron. Es más, hizo un montón de piedras sobre ellos como un monumento de lo que un pecado que parecía pequeño había traído no tan solo a un hombre que era Acán, a toda su familia, y aún por un tiempo había afectado y dañado y turbado al pueblo de Dios. Quisiera en esta mañana compartir con ustedes otra declaración, la cual nos ayuda a entender realmente lo que el Señor desea para nosotros y cómo desea ver en nuestras vidas algo mejor y superior este año nuevo. Continúo mi lectura. Dice: el genuino arrepentimiento proviene del reconocimiento del carácter ofensivo del pecado. No es las consecuencias, es el carácter ofensivo, denigrante, feo, horrible, terrible del pecado. Mi pecado causó la muerte de Jesús, que era inocente. Ese es el verdadero arrepentimiento. No es por lo que me pueda pasar en el presente o en el futuro, sino es por lo que causó ya. No tan solo el pecado me degrada a mí, daña a mi familia, como lo vemos en el caso de Acán, sino que daña al pueblo de Dios y trae oprobio al nombre de Dios. Continúo con la cita. Dice lo siguiente: Acán había fomentado la codicia y el engaño del corazón. Así que el plan de Acán era hacerse rico. Hay otras citas, no tenemos el tiempo nos pasa en esta mañana. Dice que siempre había añorado con ser un hombre rico. Codicia, tener. Y llegó el momento donde pensó de forma rápida: me puedo hacer rico. Es algo pequeño. Nadie se va a dar cuenta. Mi familia está en esto conmigo. Hemos hecho un plan. Va a salir bien. Lo vamos a esconder. Y después con el tiempo lo sacaremos y disfrutaremos de los beneficios de nuestro robo y de nuestra mentira. Pero fue exactamente lo opuesto que tomó lugar. Muchos hoy día quieren hacerse ricos. Quieren tener abundancias en este mundo sin darnos cuenta que en este mundo somos peregrinos y advenedizos. Aquí estamos de pasada nada más.
Aquí estamos para prueba nada más. Aquí estamos para conocer a Jesús, entregar nuestras vidas a Él y servirle a Él en preparación para la eternidad, donde todos seremos muy ricos. No olvide, caminaremos sobre calles de oro. Eso es riqueza, riqueza que jamás se ha visto en este mundo ni se podrá ver. Es lo que el Señor ya ha preparado para aquellos que le aman y esperan su venida. Pero Acán había sido codicioso, había añadido, había albergado y cuidado y atesorado ese defecto en su vida, la codicia y el engaño. Y había aún tratado de engañar a Dios, lo cual es un imposible. Dice, hasta que su percepción del pecado había llegado a embotarse y cayó como fácil presa de la tentación. Llegó el momento que su deseo de enriquecerse, de codiciar y aún de engañar, me imagino que era un hombre que decía unas cosas para ganancias, prometía y no cumplía, o vendía cosas que realmente no valían la pena comprar, o después hacía trueques, o hacía negocios, o hacía cambios, o ventas, o compras no honestas para enriquecerse. Y déjenme decirles, así viven millones de seres humanos en este mundo que por un peso entregan su salvación, por un peso miserable. Engañan, mienten, roban, etcétera, etcétera, por un miserable peso nada más. Y eso trajo la caída de este hombre y toda su familia. La historia se va a repetir, se los voy a leer en un momento. Dice lo siguiente: los que se aventuran a condescender con un pecado conocido serán más fácilmente vencidos la segunda vez. La primera transgresión abre la puerta al tentador y él gradualmente derriba toda resistencia y toda posesión plena de la ciudadela del alma. Así que la primera vez le abrimos la puerta, el enemigo entra, pero no se queda ahí nada más. Una segunda, una tercera, una cuarta vez. Ahora va destruyendo toda protección, las murallas, todo lo que cuida y protege la ciudadela del alma, la fortaleza del alma. Ahora ladrillo por ladrillo va quitando y va rompiendo hasta que llega el momento que la persona no tiene conciencia del pecado y lo hace tan comúnmente como tomarse un vaso de agua. Eso le pasó a Acán. Gradualmente el enemigo fue ganando terreno en su vida hasta que lo llevó a su crisis final, a su fracaso completo y absoluto y sin regreso en la eternidad, y a toda su familia. Pues todos compartían el mismo espíritu. Ahora les leo Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 146, párrafo 4, dice: si la presencia de un solo Acán bastó para debilitar todo el campamento de Israel, podemos sorprendernos ante el escaso éxito que corona nuestros esfuerzos ahora, cuando en cada iglesia y casi cada familia tiene su Acán. ¿Será por eso que se hacen grandes planes en las iglesias? De evangelismo, de progreso, de avanzar, de alcanzar, y no hay éxito. Hay Acanes, no uno, Acanes dentro del pueblo de Dios. Gente que están practicando pecados que ellos conocen, pero los esconden. Cuando se les confronta, los excusan o los niegan. Y por eso no hay avance en el pueblo de Dios. Dice, y casi, gracias a Dios por ese casi, cada familia tiene también su propio Acán. ¿Será por eso que las familias están en crisis? Divorcios, peleas, hijos rebeldes, finanzas en la quiebra, salud quebrantada también, no hay paz mental, no pueden dormir bien, no, las cosas están mal y todo sale mal y la gente, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Usualmente culpan a otros, a la sociedad, a los padres o quién sabe a otras personas, en vez de hacer un inventario de sí mismo, decir, ¿qué está pasando con mi vida? Señor, muéstrame, enséñame, revélame algo en mi vida que quizás yo ya no vea. Tantos años lo he hecho que me parece normal y común y aún bueno. Muéstrame cuál es tu plan para mi vida y por la gracia de Dios estar dispuestos a corregirlos.
Todavía nos queda tiempo para esto. Este nuevo año es una oportunidad para poner nuevas resoluciones. Señor, dame la mente de Cristo, donde cada pensamiento sea cautivo a la obediencia de Jesús. Toma control de mi lengua, Señor. Enséñame a callar y enséñame a hablar. Hay tiempo para ambas cosas. Y cuando hable con la verdad en amor. Toma control de mis oídos. Hay cosas que me gustan escuchar, Señor, pero me están destruyendo espiritualmente. O ver, quizás son novelas, películas, tiempo perdidos en partidos de diferentes juegos o entretenimientos, novelas, caricaturas, quizás programas cómicos y dramas, teatro. Quizás alimentos que sé que destruyen mi cuerpo físico, pero también destruyen mi capacidad intelectual para entender la palabra de Dios y todavía participo de ellos. Señor, dame la victoria, porque eso trajo la derrota de Acán. Cultivó su pecado en vez de confesarlo y apartarse de él. Hubiera alcanzado misericordia y encontró muerte y muerte eterna. Señor, mi mal genio, mi carácter impulsivo, dominante, controlador, manipulador, o mis pensamientos impuros, o mis actos impuros. El uso de mi tiempo, Señor. No olvide de todos los talentos dados. El tiempo es el talento que el Señor nos pedirá más cuenta estricta de Él. Es tiempo de caer de rodillas como Josué, pero levantarnos y corregir el mal en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestras congregaciones, en el espíritu correcto, pero hacerlo, no ignorarlo ni pasarlo por alto. Vemos que ahora este hombre da la respuesta de lo que pasó. Y con eso queremos terminar. Voy a regresar a Josué capítulo 7, verso 21. Vamos a ver algo importante en esta mañana. Aquí está hablando Acán. Dice, vi entre el despojo un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata o monedas de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié. Ahora reconoce que había un problema en su vida, demasiado tarde, y tomé, codicié, tomé. Y he aquí que está escondido debajo de tierra en el medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. ¿Qué es lo que más amaba Acán? El dinero. Así que me imagino que puso el lingote de oro, abajo puso las monedas y quizás arriba lo cubrió con su manto babilónico. Manto babilónico, interesante. Sí, Babilonia tiene modas y espera Babilonia que el pueblo de Dios se vista con las modas de Babilonia. Pero cuando este hombre tomó las modas de Babilonia, la inmodestia, que es lo que prevalece hoy día, sobre todo lamentablemente en el vestir de las damas, hoy día muy corto, escotado, sin manga, con las espaldas expuestas o muy entallado, muy apretado su ropa. ¿Qué sucede? Esos son mantos babilónicos. ¿Y dónde los tienen? Los tienen escondidos allá en los closets de su casa. Pantalones inmorales, que casi no sé ni cómo se lo pueden poner ni quitar. Todas estas cosas están escondidas en muchas casas y necesitan salir. Necesitan salir, porque todavía hay tiempo para sacar esas cosas. Llegará un momento que no se podrá hacer. Van a ser consumidos junto con sus trapos, porque realmente son trapos de inmundicia. No olvide, damas, ustedes son embajadoras de Jesús. El embajador es el que representa a una nación en un lugar extranjero. Somos embajadores de Cristo en un mundo que está bajo el control del enemigo en su mayoría. Pero Dios tiene una minoría fiel y leal. Y como embajador usted tiene que dar el mejor testimonio posible. Usted no puede ser causa de la caída de otros hombres. No olviden, se nos ha dicho que la mujer es tan culpable como el hombre por el pensamiento impuro que tiene, por la forma incorrecta de ella de vestirse. Así que Satanás usa a la mujer, después al hombre,
y los dos están delante de la vista de Dios bajo la misma culpabilidad. Hay mantos babilónicos que este año tenemos que sacar de casa y no volverlos a introducir en casa, ni comprarlos, ni aunque nos los regalen. No, esto no está de acuerdo a los principios que Dios tiene para mi vestir, tanto para el hombre como para la mujer, en forma especial para las damas, porque es la quien más usa el enemigo para hacer caer al hombre con sus ojos y sus pensamientos y eventualmente con sus acciones. Pero vemos que el amor al dinero. Esto me trae a la mente un pasaje que quiero compartir con ustedes, porque la palabra de Dios dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Así que el amor al dinero, voy a repetir la frase, es, ¿qué cosa? Es la raíz de todos los males. Voy a leerles de 1 Timoteo, capítulo 6, verso 10. Dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando a algunos, lo que le pasó a Acán, queriendo hacerse rico, se extraviaron de la fe y se traspasaron con muchos dolores. El verso anterior, 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Lo que le pasó a Acán. Este hombre ahora se arrepiente sin confesar su pecado, sin dolor y quebrantamiento por el mal que ya había traído a otros que eran inocentes aún. Ahora cuando es confrontado con su pecado no puede más que reconocerlo, pero no hay arrepentimiento ni tampoco hay confesión. Por seguro no hubo arrepentimiento. Y vemos que lo que llevó a este hombre su pecado fue a la muerte y a la destrucción de él y toda su familia. Quiero compartir esta cita con ustedes y voy a regresar después a una cita bíblica más. Dice lo siguiente. Si la presencia de un solo Acán bastó para debilitar todo el campamento de Israel, y esta cita se la leí, pero la estoy repitiendo, podemos sorprendernos ante el escaso éxito que corona nuestros esfuerzos ahora que cada iglesia, no hay excepciones, y casi cada familia tiene su Acán. Vayamos individualmente a trabajar para estimular a otros por nuestro ejemplo de benevolencia sistemática y desinteresada. La obra podría haber avanzado con mucho mayor poder si todos hubieran hecho lo posible por proveer medios para la tesorería. Queridos, hoy día tenemos que administrar bien los recursos que el Señor pone en nuestras manos. Todos, 100%. Yo tengo que decir, mi dinero o va a fortalecer el reino de Satanás, el cual está por colapsar, o va a fortalecer el reino de Dios, el cual perdura para siempre. Yo no puedo continuar apoyando cosas que no tienen la aprobación de Dios. Yo no puedo continuar aprobando cosas que lo me hacen es alejarme del Señor en vez de acercarme a Él, aún dentro de la iglesia. Mi peso o mi dólar o el dinero que usted tenga y como se conozca en su país, lo voy a administrar de tal forma el año 2022 que va a avanzar la obra de Dios. Va a impactar a otros, va a ayudar al crecimiento, a la conversión, a la salvación de otros. Y no simplemente apoyar por apoyar. No. Tenemos que ser cuidadosos porque podemos nosotros estar fortaleciendo el reino del enemigo en vez del reino de Dios. Cada iglesia tiene su Acán y casi cada familia. Debemos pensar y meditar en esto. Ahora quisiera, como les dije, les voy a leer un versículo más. Génesis, capítulo 3. Ustedes conocen este pasaje muy bien, pero vamos a leerlo en esta mañana. Génesis, capítulo 3, verso 6. Aquí habla de la introducción del pecado al mundo. Y vio la mujer lo mismo que le pasó a Acán. Vamos a ver la misma historia. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Exactamente lo mismo que narró Acán.
Acán narró la caída de Eva y su propia caída. Y comió. ¿Cómo entró el pecado al mundo? Vio, codició y tomó. La misma historia de Acán, primero la encontramos en la historia de Eva. Satanás hizo que Eva confiase en los 5 sentidos. Satanás hizo que Acán confiase en los 5 sentidos. Ver. Ya Eva había escuchado la voz del enemigo a través de la serpiente. Y Acán lo había hecho a través de la voz del enemigo en su corazón y en su oído. Tomó, tacto. Comió, gusto. Cuando uno come, uno huele, pues la boca está precisamente debajo de la nariz. Los 5 sentidos confió Eva en ellos y lo llevó a la desobediencia a Dios. Lo mismo pasó con Acán. Confió en sus 5 sentidos en vez de seguir la voz y la palabra de Dios. Queridos, vamos al santuario. Encontramos el atrio, lugar santo y lugar santísimo. El atrio estaba separado ahora de una puerta que daba introducción o permitía que la persona fuese introducida dentro del lugar santo, entrase al lugar santo. Habían 5 columnas, madera de acacia, cubiertas de oro. Pero la base era de bronce. Todo en el lugar santo y lugar santísimo era de oro. La única excepción que encontramos es en la base de esas 5 columnas que estaban en la puerta que dividía el lugar santo del atrio. No olvide, el atrio representa el ministerio de Jesús en la tierra, donde usted y yo vivimos hoy día. El lugar santo y el lugar santísimo representa la obra de Jesús en el santuario celestial. Pero cuando Jesús pasó del lugar santo al atrio, cuando Dios vino y se hizo hombre, tuvo que pasar por esos 5 columnas con las bases de bronce. ¿Qué es el bronce? Es una unión de 2 metales, el zinc y el cobre. No es como el oro o la plata, que es un solo metal. El bronce es precioso también, pero es la unión de 2 metales, uno que es costoso, otro que es barato. Naturaleza divina, la costosa, con la naturaleza humana, la barata. Y Jesús obtuvo la victoria sobre los 5 sentidos. En el desierto fue tentado a comer cuando no era el tiempo de comer. Satanás dice, déjate llevar por tus ojos y tienes hambre, provee para ti. Dice, no, todavía no tengo órdenes de hacer eso. Y obtuvo la victoria. Y si usted y yo queremos pasar del atrio, de la tierra, al lugar santo, por la gracia de Dios, tenemos que tener victoria sobre los 5 sentidos. Como Jesús nos enseñó a tener victoria sobre otros. Para terminar en esta mañana, queridos, este año vamos a tener grandes desafíos, se los garantizo. El enemigo está furioso con el pueblo de Dios. Es más, el libro de Apocalipsis, capítulo 13, y el tiempo no me permite, capítulo 13, versículo 4, está la bestia. Esta bestia recibe el poder del dragón. Es decir, el papado recibe el poder de Satanás. Y hace una pregunta, ¿de quién podrá vencer la bestia? Apocalipsis 17, verso 14. Dice, y el Cordero los vencerá. Usted y yo no podemos contra el dragón, ni contra el sistema papal, ni contra el protestantismo apóstata, los cuales los une el espiritismo y eventualmente una ley dominical. No podemos. Humanamente es imposible para seres humanos débiles como nosotros hacerle frente a 3 grandes instituciones humanas hoy día. Pero el Cordero los vencerá. Nuestra única garantía de este año de mantenernos en la fe y crecer en la fe es en el Cordero. Cada día tenemos que ir al Cordero y hacerlo nuestro. Donde Él viva y nosotros dejemos de vivir. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Capítulo 3 del Evangelio de Juan. Podamos este año, ahora en el Cordero, mantenernos en victoria y alcanzar mayores victorias. El dragón, el papado
el protestantismo apóstata, unidos con el espiritismo moderno, y todos los demás sistemas humanos colapsarán y caerán, porque el Cordero los vencerá. La única forma es limpiar el campamento, nuestras vidas, nuestros hogares y dentro de nuestro alcance el pueblo de Dios. Y el Señor derrame su bendición y podamos entrar a la tierra prometida, habiendo derrotado a estos enemigos de Dios y del ser humano, en victoria para siempre. Vamos a terminar con una oración en esta ocasión. Si usted puede, acompáñeme de rodillas en la oración final. Oh Señor, en esta mañana te damos gracias por el estudio de tu palabra. Esta historia que conocemos y por muchas ocasiones hemos revisado y leído y escuchado de ellas. Pero queremos en esta mañana que estas historias que están ahí sean para nuestro bien, para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a recordar la historia pasada y no cometer esos errores. Al contrario, recurrir a Jesús y en Jesús alcanzar y mantener la victoria. Señor, danos victoria sobre todo pecado en nuestras vidas, sobre todo defecto de carácter. Si no alcanzamos la victoria en tu gracia, esas cosas causarán nuestra ruina eterna. Ayúdanos en este año a crecer, a buscarte, a encontrarnos contigo cada día, preferiblemente en la mañana y otra vez en la tarde, y poder conocerte más y mejor, poner nuestras vidas en armonía con tu palabra y pedir más de la obra y el ministerio del Espíritu Santo en nosotros. Salva a tu pueblo, Señor. Salva a tu pueblo. Y si llegamos aquí el próximo año, Señor, y el 2022 ahora habrá pasado la historia como el 2021, podamos decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado y que Él continuará ayudándonos hasta la victoria final. Gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén.